Bien, entonces vamos a empezar este nuevo video hablando de las variables y tipos de datos que se utilizan en Python. Pero antes de empezar a hablar de las variables, vamos a instalar un programa que nos va a servir precisamente para empezar a crear nuestras aplicaciones o aprender a programar en Python. Y el IDE o entorno de desarrollo que yo recomiendo es PyCharm. PyCharm es un software que nos permite crear aplicaciones en Python creado por la empresa JetBrains. JetBrains es líder en la creación de este tipo de herramientas muy versátiles. Y para ello van a entrar a Google y buscan PyCharm. Una vez que ya tenemos los resultados, vamos a ingresar al primer enlace. En este caso voy a ingresar aquí. Vamos a esperar que cargue. Y aquí en el sitio web de JetBrains, en la sección de PyCharm, tenemos la descripción de este IDE, donde nos indica que está creado para desarrolladores profesionales. Y vamos a bajar un poco para conocer un poco la herramienta, ¿no? Ahí pueden ver ustedes todo lo que podemos hacer con PyCharm, ¿no? Acá las características, las empresas que usan este entorno. Y si queremos suscribirnos, podemos dejar nuestro correo para que nos puedan llegar notificaciones o noticias sobre nuevas versiones o nuevas características que se puedan implementar en este entorno de desarrollo. El detalle está que si yo hago clic en este botón en este momento, me va a descargar la versión professional, ¿no? Y la versión professional pues tiene un costo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es bajarnos la versión community, que es gratuita, y para empezar a aprender Python creo que es la versión más que suficiente, sobre todo cuando estamos iniciando. Entonces nos vamos a herramientas de desarrollo y nos vamos a PyCharm. Esperemos ahí que cargue, y aquí como pueden ver me dice que podemos descargar la versión professional o la versión free, que es la versión community, ¿no? Aquí pueden ver, tenemos la versión professional, también que nos permite crear aplicaciones web con Python, o en todo caso si queremos desarrollar con Python puro, podemos utilizar la versión community. Entonces no hubiera ningún problema. En este caso me ha detectado que tengo la versión de Mac OS. Si ustedes tienen Windows, pues les va a aparecer la versión para Windows. Para el caso de Mac OS, como pueden ver, ya está detectando si tienes Intel o si tienes el procesador de Apple, que es las M1 o la M2. En este caso yo tengo un Intel, así que le voy a dar Download. Si ustedes tienen el otro procesador, pues ponen el otro procesador y vamos a esperar que este proceso culmine. Bien, aquí podemos ver que el proceso ya ha culminado, así que lo único que hay que hacer es abrir el instalador. En el caso que ustedes tengan la versión con Windows, solo lo ejecutan. En este caso voy a jalar hacia aplicaciones. Estoy en un sistema operativo Mac OS. Ahí se está procediendo con la instalación. Y ahí yo debo tener ya PyCharm instalado en mi sistema, ¿no? Voy a buscarlo en la consola de comandos y como pueden ver, ahí está. PyCharm CE significa Community Edition, ¿no? Edición comunidad, que es la versión gratuita. Vamos a abrir, ya puedo cerrar el instalador. En el caso de Windows solamente van a dar ustedes siguiente, siguiente, siguiente y se instala. Si ya tienen Python instalado en su sistema operativo, no va a haber ningún problema. PyCharm lo reconoce al momento de abrirse. Además, si no han visto cómo instalamos Python, pueden ver los videos que ya hicimos anteriormente en el canal. Bien, aquí me pide el tema de licencia, le voy a dar continuar, le voy a decir que no envíe estadísticas y se está abriendo la versión community. Me dice bienvenido a PyCharm, vamos a crear un nuevo proyecto, tenemos la opción de abrir o crear un nuevo proyecto o desde algún recurso que podemos obtener desde un código fuente o un control de versión, que puede ser algún proyecto que esté alojado en GitHub. Bien, vamos a darle un nuevo proyecto. Me pide el nombre, como pueden ver aquí ya está reconociendo el entorno. Tengo la versión 3.10 de Python, lo mismo les debería salir a ustedes. Y vamos a ponerle aquí proyecto inicial. Ok, lo vamos a dar en crear. Y se empieza a crear el proyecto. Bien, entonces ya tenemos abierto el programa de PyCharm. Y lo que podemos ver es que se ha creado una carpeta donde está nuestro proyecto y dentro de esta carpeta tenemos una estructura de carpetas y tenemos el entorno virtual donde se va a ejecutar Python y tenemos un archivo llamado main con la extensión .py.
Esto significa que es nuestro archivo principal del programa. Normalmente todos los lenguajes de programación tienen un punto de partida. En este caso, main vendría a ser el archivo principal de nuestro programa en Python. Entonces, si yo ejecuto este programa, aquí van a ver ustedes que tiene el botón de run, ¿no? De ejecutar. Ustedes dan clic aquí y se va a ejecutar y me dice hola PyChar, que es lo que hace este programa. Pero en este momento no nos preocupemos de qué es lo que hace esto, ¿ok? Porque si ustedes ven esta línea de código, estos son comentarios. ¿Por qué? Porque tiene este símbolo delante donde le indica al compilador de Python de que eso no tiene que ejecutarse, sino que lo tiene que pasar desapercibido. O sea, es un comentario, nada más que podemos poner en nuestro código. Lo que sí no tiene este símbolo delante, que es el michi o la almohadilla, como lo quieran llamar, significa que sí es un código para Python. Entonces vamos a conocer un poco sobre las variables y los tipos de datos. Voy a abrir un editor. Y aquí lo que podemos ver es ciertos datos, ¿no? 1.70 metros, puedo ver 75 kilogramos y también puedo ver un nombre y podríamos ver un número que yo podría considerar que es una edad. Entonces aquí estamos hablando de datos. Y estos datos en algún momento forman parte de cualquier sistema de información, ¿no? Normalmente los programadores creamos sistemas de información, creamos aplicaciones y esos datos formarían parte de ese sistema. Entonces estos datos tienen que almacenarse en algún lugar y en el lugar donde nosotros los almacenamos se llaman variables. Las variables vienen a ser como repositorios de estos datos. Podríamos decir que es un espacio que hace el compilador o el lenguaje de programación en la memoria del computador para guardar estos datos. En este caso, yo necesitaría, por ejemplo, 4 variables para guardar estos 4 datos. Pero también tengo que conocer que estos datos tienen un tipo de dato específico. Por ejemplo, el primero, 1.70, podríamos decir que es un dato de tipo numérico, ¿no? El siguiente también podríamos decir que es un dato numérico porque es 75, ¿no? Entonces también es numérico, perdón. Y el siguiente, como pueden ver, es un nombre. Entonces es una cadena de texto que también se le llama en programación como los strings, ¿no? Los strings. Y el siguiente es una edad. Es un número entero, por lo tanto también es numérico. Entonces, estos datos tienen tipos de datos. También existen los booleanos, donde podemos guardar solo valores verdadero o falso. Tenemos los de tipo char, donde podemos guardar solo un texto o un carácter, mejor dicho. También tenemos los tipos fechas y así diferentes tipos de datos que se manejan en los lenguajes de programación. Pero estos datos pueden tener un fin. A ver, si yo tengo aquí la altura de una persona y también tengo el peso, puedo decir o puedo calcular, por ejemplo, el índice de masa corporal, ¿no? Lo que se conoce como el IMC. Y el IMC es una fórmula, si ustedes recuerdan, es una fórmula donde dividimos altura entre el peso al cuadrado, donde yo podría multiplicar peso por peso. Y de acuerdo a ello, yo podría obtener el IMC. Y el IMC vendría a ser otra variable. Y si estoy dividiendo, o sea, estoy haciendo una operación matemática, quiere decir que esta variable también va a guardar dato numérico, porque estoy dividiendo números. Por lo tanto, ese dato numérico se va a guardar en la variable IMC. Entonces, como pueden ver, ahí estamos jugando con datos. Y eso es lo que podemos utilizar para crear nuestras variables dentro de Python. Pero hay que hablar otros términos cuando hablamos de variables, como por ejemplo las convenciones. Voy a poner aquí convenciones. ¿Qué son las convenciones? Tenemos los tipos más conocidos, el camel case, el camel, el snake case, snake case, en este caso todo va en minúscula para hacer referencia a la conversión,
Y luego tenemos los screaming, snake case. Voy a poner de esta forma porque es así como se trabaja. Y también los kebab case, ¿no? Entonces este sí va en minúsculas, kebab. Vamos a poner minúsculas. Case. Entonces, estas convenciones, ¿para qué sirven? Por ejemplo, cuando quiero definir los nombres de mis variables. Vamos a suponer, si es una variable simple, por ejemplo, como nombre, solo podría utilizar, por ejemplo, nombre, ¿no? Y ahí guardo la variable. O, por ejemplo, edad, también puedo guardar la variable. Pero puede existir variables que representan el valor específico de lo que va a guardar. Por ejemplo, fecha de nacimiento. Entonces, si voy a utilizar la convención camel case, voy a tener que poner de esta forma: fecha de nacimiento. Entonces, como pueden ver, empieza todo en minúscula. Y cuando encuentro una siguiente palabra, la primera letra es en mayúscula. Y luego encuentra otra palabra y la primera letra es en mayúscula, para hacer la distinción entre palabras, pero todo va pegado. Entonces, de esta forma, yo estoy utilizando la convención camel case. Ahora, snake case, en este caso, es de la siguiente forma. Sería fecha, todo en minúscula, de nacimiento. También es otra forma de utilizar esa convención. También tengo esta forma, que es la screaming snake case. Sería todo en mayúscula, fecha, también con guión debajo, de nacimiento. Por ejemplo, este tipo de convención se utiliza mucho cuando trabajamos con constantes, para un poco diferenciar entre qué cosa es una constante y qué cosa es una variable dentro de nuestro programa. Entonces, esta es, digamos, la muy utilizada, digamos, por temas particulares de los programadores. Han visto muy conveniente hacerlo de esta forma. Podríamos decir que es una buena práctica, ¿no? Una buena práctica utilizar esto para constantes y esto para variables o los demás. Y luego tenemos la kebab case, fecha con guión de nacimiento, solo que la primera letra tiene que ir en minúscula, ¿no? Ahí está. Y eso serían las convenciones que hay que conocer cuando creamos nuestras variables, para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Asimismo, existen el tipado. Si estamos hablando de los tipos de datos, también tenemos el tipado de los lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación tiene un tipado diferente. Entonces voy a poner acá tipado de las variables. En el caso de Python, se habla de que Python tiene un tipado fuerte y además dinámico. No voy a poner aquí Python es fuerte y además dinámico. ¿Qué significa esto? Significa de que en Python se define claramente el tipo de dato al momento de crear la variable. Pero Python tiene cierta particularidad que lo vamos a ver en un momento. Cuando empecemos a trabajar en Python, van a ver que tiene cierta diferencia con otros lenguajes de programación, como por ejemplo C# o Java, donde tú sí tienes que especificar claramente el tipo de dato al momento de crear la variable. Por ejemplo, si voy a crear una variable edad, por ejemplo, en Java tienes que poner int, que es el tipo de dato entero, y pongo edad. Entonces, al momento de crear esta variable, lo tengo que hacer de esa forma, ¿no? En lenguajes como Java, como C# se utiliza este tipo de tipado. Para el caso de Python, también se puede poner el tipo de dato, pero en todo caso no es necesario, ya que Python reconoce el tipo de dato de acuerdo al valor que le vamos a asignar a la variable. La diferencia con otros lenguajes, como por ejemplo JavaScript, que luego yo le puedo asignar otro valor o otro tipo de dato a esa variable, no me va a permitir. Por eso se dice que Python también es fuerte, porque por ejemplo, si yo a esta variable edad le digo, por ejemplo, acá lo guardo como 25, ya Python reconoce que es un tipo numérico y entero. Y si más adelante a esta misma variable edad yo le pongo, no sé,
un valor de texto, por ejemplo, prueba, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque ya Python, al momento de crear la variable, en un inicio reconoció que pusimos 25 y dijo, ah, esto es una variable de tipo numérico y por lo tanto lo mantiene. Entonces no puede variar. Esto, por ejemplo, es diferente en JavaScript. En JavaScript sí puede haber esa variación. Por eso se dice que JavaScript también es dinámico, pero es de tipado débil, ¿no? Ahí pueden ver la diferencia cuando hablamos o cuando se escucha o escuchen ustedes la diferencia entre tipado fuerte, tipado débil, tipado estático. El tipado estático quiere decir que siempre se va a mantener, o sea, no va a variar. En este caso encontramos lenguajes como C, C++. Pero hoy en día la gran mayoría de lenguajes modernos son fuerte, dinámico y entre débil, ¿no? Es una mezcla de entre dinámico. Entonces de esta forma cada lenguaje de programación tiene su particularidad. Pero no olvidemos, en este caso estamos aprendiendo Python, no olvidemos que Python es fuerte y dinámico al mismo tiempo. Vamos entonces ahora a ver nuestro programa. Entonces regreso a PyChart, ¿no? Aquí, y lo que vamos a hacer es borrar esto. Voy a borrar. Listo, se fue todo. Y vamos a crear, por ejemplo, un mensaje muy sencillo, que es lo que conocemos siempre en todo lenguaje de programación cuando lo empezamos a aprender. Vamos a poner print. Print es una función en Python y toda función va a recibir algún argumento o parámetro. Y ese argumento o parámetro se le envía a la función entre unos paréntesis. En este caso, como pueden ver, ahí print ya está esperando que yo le envíe algún argumento. Y normalmente lo que se le envía es un tipo texto. Hola con todos. Vamos a ponerlo así. Y listo. Eso sería todo. Vamos a probar. Ejecutamos y me dice el mensaje hola con todos. Pero yo podría poner este mensaje en una variable. Vamos a ver. Entonces yo voy a declarar aquí mensaje es igual. Y voy a copiar este código. Voy a copiar este código y lo voy a pegar aquí. Y dentro de la función print yo enviaría esa variable, ¿no? Ahí está. Ejecutamos y me sigue saliendo hola con todos. Y aquí pueden ver ustedes, ¿no?, que si bien es cierto, no es necesario indicar el tipo de dato al momento de crear la variable mensaje, pero miren, PyChart me dice que debería ser $str, que es de tipo string, porque ya lo ha reconocido, ¿no? Python ya lo ha reconocido por nosotros. Podríamos manejarlo de esa forma, ¿no? Poner acá $str, ¿no? Entonces de esa forma le estoy diciendo a Python que sería de tipo string, pero lo vamos a dejar así, ya que no olvidemos que Python también es dinámico, por lo tanto asigna el tipo de datos de acuerdo al valor que le estamos asignando a la variable al momento de crear esa variable. Voy a crear ahora una variable numérica. Voy a poner, por ejemplo, una edad. Y le vamos a decir que tenga la edad de 38. ¿Ok? Y voy a crear otra variable que diga nombre. Y voy a poner mi segundo nombre. Ahí está, Pablo. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Voy a compilar para que ustedes vean el error. Y me dice que Pablo no está definido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no le estoy indicando las comillas para que Python reconozca qué tipo de dato es. En este caso debería ser un string, ¿no? Una cadena de texto. Entonces tiene que ir entre comillas. No olvidemos eso. Ahí está. Ahora sí, se va el error. Y pueden ver que tenemos hola con todos. Entonces yo puedo poner aquí el mensaje, ¿no? La variable mensaje, hola con todos. Y puedo poner o concatenar o unir esas dos variables diciendo hola con todos, soy Pablo. Entonces vamos a poner aquí, para concatenar, ponemos el símbolo más, hola, y pongo el texto, soy, y voy a concatenar nuevamente la variable nombre. Ahí está. Vamos a ejecutar para ver el resultado. Y me dice, hola con todos, soy Pablo, pero todo soy Pablo lo está pegando. Entonces aquí donde estoy poniendo el texto soy, vamos a ponerle una separación. Aquí también. Ejecutamos esto. Y ahora sí, ¿no? Hola con todos, soy Pablo. Y tengo, vamos a poner la edad. Entonces voy a concatenar esto. Vamos a poner otro símbolo más. Y puedo decir, espacio. Y tengo
Vamos a concatenar la variable edad. Y ponemos las comillas, no olvidemos. Años. Y luego tendríamos que cerrar el paréntesis para terminar la instrucción. Vamos a ejecutar y tenemos otro error. Ahora, PyChart nos indica claramente el mensaje de error muy detallado y eso es muy bueno porque nos ayuda a saber e identificar dónde está el error. Aquí pueden ver que me dice que el error está en el archivo main.py en la línea 4. Si nosotros revisamos 1, 2, 3, 4, quiere decir que el error está acá. Y además me dice que hay un error al concatenar este string. Me dice que esto es un entero, más no es un string. Por lo tanto, EDA tengo que pasarlo a string para poder concatenar, ¿no? Entonces Python te pide eso, es una regla del lenguaje de programación. Entonces le voy a decir que EDA tiene que ser un string. Y para convertir EDA, que es 38, en un string, tengo que utilizar una función. No olvidemos, una función es una característica que tienen los lenguajes de programación donde nosotros podemos decirle que haga algo en particular. En este caso vamos a llamar a una función que nos convierta ese valor entero en string. Y tenemos la función str, ¿no? Como toda función, habíamos dicho, los argumentos o parámetros van entre paréntesis. Ok, ahora sí, ejecutamos esto. Y pueden ver que me dice, hola con todos, soy Pablo y tengo 38 años. Bien, entonces aquí le voy a poner un punto para que se vea mucho mejor la frase. Y listo, ejecutamos esto y tenemos ahí la frase. Bien, entonces en esta lección hemos visto cómo crear variables, el tipado de las variables que existen, las convenciones y cómo podemos empezar a crear nuestras variables en Python. Y si te ha gustado esta lección, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like porque de esta forma vamos a llegar a muchas más personas que deseen aprender este maravilloso lenguaje de programación. Así que nos vemos hasta la próxima entrega. Bye con todos y feliz aprendizaje.